Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a la quinta entrega de la serie de curiosidades del mundo del cine. Para aquellos que este sea su primer video de esta serie, les comento un poco de qué va. Estas curiosidades son pequeños videos que subo a mi cuenta de TikTok y cuando recopilo 20 las publico en un video de YouTube. Esta es una edición especial porque llegamos a la curiosidad número 100, que es la última que verán en este video. Un verdadero logro y honor. Espero seguir trayendo más datos interesantes del mundo del cine. Sin nada más que decirles, después de la intro del canal se vienen las curiosidades. Que las disfruten. Los otros días me enteré de esta terrible y trágica historia del Hollywood clásico y quería compartírselas. Este actor que están viendo en pantalla es Sly Krieger, actor que nació en el año de 1913 y que por su altura de 1,90 m y por su peso de, según se llegó a saber, 142 kilogramos, no obtuvo muchos papeles en sus primeros años en el cine. En un momento tuvo que ir a probar suerte en el teatro, donde la descosió toda debido a sus dotes interpretativos. Ahí fue observado por las grandes productoras de Hollywood. Actuaría de muy buena manera y constantemente para la 20th Century Fox entre el año de 1941 y 1944 en roles secundarios. Casi siempre era un villano que destacaba en pantalla por su personalidad compleja y llena de aspectos psicológicos. Su gran rol sería en 1944 con la película The Lodger, con un personaje muy parecido a Jack el Destripador, pero seguía siendo encasillado en roles secundarios o de villanos, y para ser el héroe protagónico se sometió a una dieta estricta, entre ellos el uso de anfetaminas recetadas, pero esto provocó graves problemas abdominales. Fue sometido a una operación a principios de diciembre de 1944. Unos días después de la cirugía, Krieger sufrió un ataque cardíaco y fue llevado de urgencia al hospital. Se recuperó brevemente, pero murió el 9 de diciembre a los 31 años. Apenas 2 meses después de su muerte se estrenó Hangover Square, su primer papel como protagonista. Atentos a este extraño doblaje de animación perdido. Marlon Brando es uno de esos actores de Hollywood que yo nunca relacioné con el mundo del doblaje animado, pero existe en teoría un papel que él mismo hizo. En el año 2004 se comenzó la realización de una película animada llamada The Bugman, escrita por Bob Benderson, escritor de algunos episodios de Los Simpson, y dirigida por el mismo Bob y Peter Sheen. La película estaría protagonizada por Brendan Fraser, quien interpreta a un trabajador de una empresa de dulces y adquiere habilidades especiales después de ser picado por insectos. Entre el elenco de voces estaba Marlon Brando, quien dio su última interpretación con vida. Él interpreta a la señora Sur, la fundadora, líder y matriarca de la gran y corrupta compañía de dulces Mr. Sur. Se dice que Brando usó una peluca rubia, un vestido, guantes blancos y maquillaje completo mientras grababa a la señorita Sur. El equipo de producción cree que este fue en parte humorístico y en parte porque quería meterse en el personaje. La grabación se dice que tuvo lugar en la casa de Marlon Brando el 10 de junio del año 2004. Desgraciadamente murió el mes siguiente, el 1 de julio del año 2004. La película tenía un presupuesto de cerca de 20 millones de dólares y un estreno previsto inicialmente entre el año 2006 y 2008, pero hasta la fecha nunca se estrenó ni se distribuyó. Es considerada un caso de Lost Media. Atuk es un supuesto guión maldito existente en Hollywood durante las décadas de 1980 y 1990. El mismo sería una adaptación de la novela satírica de 1963, El incomparable Atuk, del autor canadiense Mordecai Richler. La historia seguiría a un inuit, un miembro de un pueblo originario de Canadá, quien sería trasladado a Toronto, donde adoptaría la codicia y el estilo de vida de las grandes urbes del mundo moderno. ¿Qué tiene esto de maldito? Pues lo maldito viene cuando hay una relación entre actores que estuvieron cerca de protagonizar o participar en el filme y sus extraños fallecimientos. Entre ellos están John Belushi, sobredosis en 1982, Sam Kinison, accidente automovilístico en 1992, Michael O'Donoghue, derrame cerebral en 1994, John Candy, ataque cardíaco a los 43 años en 1994, Chris Farley, sobredosis de drogas en 1997 y Phil Hartman,
asesinado por su esposa en 1998. La verdad es que simplemente parece una serie rara y extraña de sucesos. Hay otros actores que también se los vinculó que no les pasó nada, como Will Ferrell, John Goodman, Jack Black, etc. Igual parece que nadie se animó a tomar la posta del proyecto luego de estos sucesos. Una de mis colaboraciones favoritas en la historia del cine es la de M. Night Shyamalan y Bruce Willis. Ambos colaboraron en 4 películas: El sexto sentido, El protegido, un pequeño cameo en Fragmentado y Glass. Pero hay un proyecto entre los dos que nunca podremos ver realizado: Labor of Love. Este fue uno de los primeros guiones que escribió y vendió Shyamalan en Hollywood antes de tener éxito como director y escritor. Se lo vendió a la 20th Century Fox en 1992. Nunca fue realizado y a mediados de los años 2010 recuperó los derechos y estuvo muy cerca de poder realizarlo con Bruce Willis como protagonista. La historia nos contaría la vida de un dueño de una librería en Filadelfia quien pierde a su esposa en un accidente de tránsito. A él le atormenta pensar que nunca le dijo a su esposa lo mucho que la quería. En vida, ella una vez le preguntó si él sería capaz de cruzar el país por ella, por lo que decide realizar un viaje desde Filadelfia hasta Pacífica en California. Es, según mi idea, medio un Forrest Gump. De hecho, dicen los rumores que la película no se hizo porque por las mismas fechas llegó también el guión de esta película y optaron por seguir con esta. Mal no le fue. Y con algunos toques del sexto sentido, pero seguro con algún giro de suspenso como siempre nos tiene acostumbrado el buen Shyamalan. ¿Te hubiera gustado ver esta película? A mí 100%, y ojalá la podamos ver, pero ahora tristemente sin Bruce Willis. Hace unos días me enteré que las 2 primeras películas de James Mangold, Heavy de 1995 y Copland de 1997, comparten el mismo universo, o al menos uno muy parecido. ¿Por qué? Porque hay un personaje que aparece en ambas películas. Estoy hablando de Dolores, el personaje interpretado por Debbie Harry en la película Heavy y que es uno de los 3 personajes más importantes en la película, tiene una pequeña participación en Copland. Es una pequeña escena donde ella está desenfocada, pero aparece acreditada en todos lados. El personaje tiene el mismo nombre y trabaja de lo mismo, camarera en un bar. Ahora, ¿cómo podemos vincular el rumbo de su personaje en ambas películas? Supongamos que los eventos de Copland ocurren después de Heavy. Si es así, supongo que el personaje de Dolores dejó el bar luego de enterarse del secreto que estuvo ocultando Víctor durante la mitad de la película, y fue a parar a este bar de policías. Godzilla arruinó mi matrimonio, dijo novia enojada. Este es un titular que empezó a rondar la web y que siempre levanta risas por lo ridículo de la situación. La historia que se nos cuenta es que una pareja de Chicago se casó y tuvieron su luna de miel en Rockford. Llegaron al hotel y luego de cenar se disponían a pasar una noche romántica. Pero antes el esposo se puso a ver televisión y justo encontró una película de Godzilla, más precisamente Godzilla vs. Ghidorah, o como se la conoce por acá, Godzilla vs. el monstruo del smog, de 1971. El hombre decidió ver la película y se olvidó completamente de ella. Esto desencadenó una pelea que terminó con él yéndose del hotel y 4 días después presentando el divorcio. Una historia muy graciosa y divertida, ¿no? Pues lamentablemente es falsa. El mismo apareció en el tabloide Weekly World News el 15 de diciembre de 1992. Este es un diario compuesto enteramente de noticias ficticias y que generalmente son humorísticas. Gracias a la página Shock Cinema por subir la imagen en la mejor calidad posible y porque ahí descubrí de dónde viene esta icónica imagen. Ahora díganme, ¿realmente se estaban creyendo la historia? En la era del Play 2 tuvimos varias adaptaciones a videojuegos de películas icónicas de los años 70. El Padrino, desarrollado por Electronic Arts, o The Warriors, basado en la película de 1979 de Walter Hill y que fue creado por Rockstar Games. Entre esta lista de títulos icónicos se pudo haber sumado un videojuego de Taxi Driver. La famosa película de 1976 de Martin Scorsese, protagonizada por Robert De Niro, iba a tener un videojuego llamado Taxi Driver The Game, que sería de acción en 3 dimensiones desarrollado por Papaya Studios y publicado por Majesco Entertainment. Originalmente había sido planeado para lanzarse en el año 2006 para coincidir con el 30 aniversario de la película. Sin embargo, fue cancelado debido a problemas económicos de la empresa que lo estaba financiando. En internet circulan varios videos e imágenes del mismo. Los invito a verlas. The Haunted
o como se la conoce por acá, La Caza o La Cacería, es una película del año 2003 dirigida por William Friedkin y protagonizada por Tommy Lee Jones y Benicio del Toro. La misma trata sobre un instructor de combate que sale de su retiro del FBI para capturar a su ex estudiante que ha estado matando civiles en Oregon. A mí personalmente es una película que me gusta bastante. Pero un dato que acabo de descubrir hace poco es que la misma está levemente inspirada en un suceso de la vida real del naturalista, rastreador y superviviente Tom Brown Jr. Él también es escritor y en su libro del año 2003, el mismo año de la película, llamado Case Files of the Tracker, cuenta cómo una vez las autoridades le pidieron ayuda para encontrar a un exalumno suyo y que ahora era sargento de las Fuerzas Armadas que había evadido el pedido de captura que tenía en su contra. El propio Brown Jr. también fue asesor técnico de la película. Los otros días me enteré de este dato y quería compartirlo con ustedes. Terminal Velocity es una película del año 1994 dirigida por Darren Serafin y protagonizada por Charlie Sheen. Quienes son seguidores míos probablemente la conozcan porque una vez la hablé en la serie de películas de mi watchlist de Letterboxd. Para quienes no la conozcan, la misma trata sobre un paracaidista experto que acepta entrenar a una misteriosa mujer, pero en su primer salto ella muere en circunstancias sospechosas. Mientras es investigado por negligencia, Ditch descubre una conspiración más peligrosa de lo que imaginaba. Recopilando información sobre la película me enteré que el director y el actor no fueron los primeros contactados, sino que hubo otros nombres pensados previamente. Para el rol de director sonó Kevin Reynolds, quien dirigió filmes como Waterworld o Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones. Pero lo más interesante es que la película la iba a protagonizar Tom Cruise, pero otros compromisos, por ejemplo en ese año 1994 protagonizó Entrevista con el vampiro, impidieron que haga el papel. Esto se conoce gracias a una nota de Variety del año 1993. Hubiera sido increíble porque la película es básicamente todo lo que hizo Tom Cruise desde Misión Imposible 1 en adelante, pero un par de años antes. Este es uno de mis datos favoritos curiosos de Simpson y los Oscar. En la temporada 7 se emitió un episodio llamado El equipo de Homero, donde Homero formaba un equipo de bolos para ganar el campeonato. En un momento de la trama vemos que él ya había hecho una estantería para colocar su trofeo de bolos, donde tiene un premio Oscar que le había robado a otra persona y lo sustituyó por su nombre. El mismo en su emisión original decía Heinz Engor, quien había ganado un Oscar como mejor actor de reparto por la película de 1984 The Killing Fields o Los gritos del silencio de Roland Joffé. Desgraciadamente, el 25 de febrero de 1996, el actor sería asesinado afuera de su casa en Los Ángeles, justo un mes después del estreno del episodio. Debido a este acontecimiento trágico, en emisiones posteriores del capítulo se cambiaría el nombre del actor por Don Ameche, quien en 1985 había ganado el premio a Mejor Actor de Reparto por la película Cocoon. Asimismo, Ameche ya había fallecido, pero en 1993, pero de cáncer de próstata. Letterboxd es hoy por hoy la red social relacionada al cine más importante. Su gran capacidad de personalización y su funcionamiento intuitivo la ha convertido en la plataforma favorita de los fanáticos del cine. Algo que a mí me gusta mucho de la misma es los pequeños detalles o easter egg que tiene. Por ejemplo, cuando la red social se cae te aparece un screening de los personajes de Gremlins. El me gusta que tiene la película de Barbie de color rosado a tono con la película y a diferencia del resto de las películas que es naranja. En Everything Everywhere All at Once ocurre algo similar. Cuando marcas que viste la película te aparece en el logo el ojo de la película y no simplemente el símbolo verde como en las otras. Otro detalle es cuando publicas una reseña en cualquiera de las películas de Misión Imposible que aparece que estás enviando un mensaje, un código codificado. Muy divertido. ¿Ustedes conocen otros detalles curiosos de esta red social? Una de las escenas más conocidas de Kill Bill Volumen 1 del año 2003 del director Quentin Tarantino es cuando se nos cuenta el pasado del personaje de Oren Ishii, que está hecho mediante la técnica de la animación. La misma fue realizada por el estudio de animación Production IG. Los mismos trabajaron en otros proyectos de anime como FLCL o Fuliculi, las películas de Ghost in the Shell, Kuroko no Basket o Psycho Pass, entre tantas otras obras que marcaron el anime moderno. Según el productor de animación del estudio, Katsuji Morishita, fue el mismo Tarantino quien se presentó en los estudios a decir cómo quería que fueran las animaciones. El estilo visual de las secuencias de anime hizo referencia a los antiguos estilos de animación japonés de los años 80, ya que Tarantino aparentemente respetaba bastante el estilo de animación de aquella época.
Para la misma se utilizó principalmente animación a mano y solo algunas secuencias o detalles en particular se realizaron en 3D. Toda la escena estuvo dirigida por Kazuto Nakazawa. Estas son dos de las tumbas del cine más ocurrentes de la historia. Billy Wilder y Jack Lemmon son una de las duplas de director-actor más icónicas de la historia del cine. Han tenido colaboraciones en filmes emblemáticos como Some Like It Hot, The Apartment, Irma la Douce, The Front Page o The Fortune Cookie, entre muchísimas otras. Algo muy llamativo de esta dupla son los escritos que cada uno de ellos tiene en sus tumbas. Jack Lemmon, un actor muy reconocido en la historia del cine, cuando falleció en el año 2001, tenía la siguiente línea: Jack Lemmon in, que es como aparecían acreditados los personajes principales en las películas de Hollywood de los años 50 y 60. Por su parte, Billy Wilder, quien falleció en marzo del 2002, tiene escrito en su lápida I am writer, but nobody is perfect. Básicamente dice: yo soy escritor, pero nadie es perfecto, que hace un poco referencia a la famosa línea final de su película Some Like It Hot de 1959, una de las más conocidas de la historia del cine. Well, nobody's perfect. ¿Sabías que desde Misión Imposible 1 de 1996 hasta Misión Imposible Sentencia Final de este 2025 han pasado 29 años? O sea, pasó más tiempo entre esas dos películas que desde que se estrenó Doctor No, la primera película de James Bond en 1962, protagonizada por Sean Connery, y License to Kill de 1989, donde el espía británico lo interpreta Timothy Dalton. En la misma cantidad de años que Tom Cruise interpretó al agente Ethan Hunt, por el manto de James Bond pasaron Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore y Timothy Dalton. Todo para tomar dimensión del tiempo que lleva actuando Tom Cruise en la saga de Misión Imposible. Igual, vale hacer la mención, mientras que esta es la octava película de la saga Misión Imposible, en James Bond para ese momento ya teníamos 17 películas. Un pequeño detalle a considerar. Una de las escenas más icónicas de la película La familia del futuro del año 2007 es cuando se reconstruye el árbol genealógico tan extenso de la familia Robinson. En español latino, la persona famosa que se parece al padre de Wilbur es José Luis Miguel El Puma Rodríguez, cantante y actor venezolano que siempre es muy referenciado en el doblaje latinoamericano. En inglés, la persona a la cual se parece Cornelius Robinson es Tom Selleck, actor muy conocido de los 80 y 90, sobre todo en series de televisión. Es el protagonista principal de la serie Magnum Pie, una serie muy conocida y famosa de los años 80, y de películas como por ejemplo Tres hombres y un niño. Como dato curioso, tanto en inglés como en español, al final el actor mencionado que se parece al padre termina dándole voz a Cornelius adulto. Tom Selleck en inglés y el Puma Rodríguez en español. Mejor que ir todos los días a una oficina. ¿Sabías que Sean Connery rechazó ser Gandalf en la adaptación de la trilogía del Señor de los Anillos? El actor, conocido por ser la primera versión oficial de James Bond, fue la primera opción para interpretar al icónico personaje de la saga de libros de Tolkien. Sin embargo, él mismo terminó declinando la oferta. ¿Por qué motivo? Leí el libro, leí el guión y vi la película y aún así no la entiendo. Fue algo que comentó el actor, así que suponemos que fue por no entender el mundo de la misma. Debido a este motivo, el papel terminó recayendo en manos de Ian McKellen. Según estimaciones, se dice que el actor terminó perdiendo casi 450 millones de dólares en ganancias por las recaudaciones de la película que estaban estipuladas en su contrato. En North by Northwest de 1959 de Alfred Hitchcock, en el póster mundialmente conocido de la película, aparece el director de la misma como una de las caras del famoso Monte Rushmore. Él aparece al lado de los presidentes que integran el icónico monumento. Lo curioso es que Hitchcock no tiene un personaje en la película más allá de su típico cameo. Eso me motivó a preguntarme en qué otros póster de película aparece una imagen del director, pero él mismo no es un personaje dentro de la película. Por ejemplo, Ben Affleck, Clint Eastwood, Orson Welles, Takeshi Kitano y Chaplin, entre otros, aparecen en los póster, pero como personajes principales de las películas que ellos mismos dirigieron. No cuentan. Se me ocurren pocos. Uno similar es Family Plot de 1976 del propio Hitchcock y además su última película. En esa también lo teníamos en la portada.
Otro ejemplo lo podemos ver en Once Upon a Time in Hollywood, donde en una pequeña parte podemos ver a Quentin Tarantino dirigiendo, algo pocas veces notado. ¿Alguien más recuerda un ejemplo de lo que estoy diciendo? Lo leo en la caja de los comentarios. Siempre se habla del idioma portugués como un idioma simpático, así que se me ocurrió presentarles 3 divertidos títulos de películas en aquel idioma. Puesto número 3 para El Padrino o The Good Father de 1972 de Francis Ford Coppola, que fue traducida como O Poderoso Chefao, que podría traducirse como El Poderoso Jefe. Puesto número 2 para The Searchers, Centauros del Desierto o Más Corazón que Odio de 1956 de John Ford. En el idioma portugués parece que entendieron al revés que el latinoamericano y le pusieron al título Rastros de Odio. Obviamente el nombre está inspirado en la percepción que tiene el personaje de John Wayne sobre los nativoamericanos. Puesto número 1 para Annie Hall de 1979 de Woody Allen. Tiene para mí el mejor de los 3 que vimos hoy. Allá le pusieron novio neurótico, novia nerviosa. Un gran y fascinante nombre para ver cómo es la dinámica entre ellos. Muy divertido. Un título muy Woody Allenesco, si me permiten el adjetivo. Like si quieren una parte 2. Lo tienen al actor Kyle MacLachlan, más conocido por interpretar a Dale Cooper en la serie y película de Twin Peaks del director David Lynch. Bueno, el año pasado se abrió un Letterboxd e hizo 8 listas con las 10 películas favoritas de alguno de los personajes que interpretó. Si quieren, pueden ir a su perfil y guardar las películas que recomiendan si les gustan esos personajes. Ahora yo les mostraré las películas y les diré qué personajes pertenecen. Estas son las películas favoritas de Paula Trades, su personaje en Dune de 1984. Las películas favoritas de Dale Cooper, su personaje en Twin Peaks. Las películas favoritas del personaje del papá de Riley, el papá de la protagonista de Intensamente. Las películas de Cliff Vanderkaps, su personaje en The Flintstones o Los Picapiedras. Las películas favoritas de Orson Hodges, su personaje en la serie Desperate Housewife o acá se la conoce como Amas de Casa Desesperadas. Las películas favoritas de Trey McDougal, su personaje en Sex and the City. Las películas favoritas de Hank McLean, su personaje en la serie Fallout. Y las películas favoritas de El Capitán, su personaje en la conocida sitcom de How I Met Your Mother. Díganme, ¿cuál es su listado favorito y su personaje? Los leo en los comentarios. ¿Te imaginas qué hubiera sido de la historia del cine si este actor se hubiera retirado del cine para siempre? Déjame que te cuente la historia de Al Pacino en los 80. Al Pacino toma gran fuerza en el cine en los años 70, con películas como El Padrino 1 y 2, Sérpico, Dog Day Afternoon, entre otras. Era sin lugar a dudas una de las estrellas de esa década, súper prestigioso. Ya a finales de esa época, hace algunas películas que no fueron muy bien recibidas, como And Justice for All. Entra a la década de los años 80, empieza con todo y protagoniza Crazy de 1980 de William Friedkin, donde hace de un policía en busca de un asesino en serie de homosexuales. La película causó mucha controversia por la representación y el tema que trataba, pero en taquilla fue un fracaso. Luego protagonizó en 1982 Autor, otro fracaso estrepitoso. Entrado 1983, protagoniza Scarface de Brian De Palma, que le fue medianamente bien en taquilla, pero fue destrozada en su momento por los críticos. En 1985 haría Revolución, otra película que no le fue particularmente bien. Por esta seguidilla de fracasos, Al Pacino estaba muy desencantado con el mundo del cine, tanto por las películas que había hecho como por el desarrollo creativo que habían surgido. Por este motivo, entre 1985 y 1989, Al Pacino decidió retirarse del cine y dedicarse al teatro, donde volvió a encontrar la pasión por actuar. Y a finales de la década volvería con Sea of Love, y en los 90 terminaría de consolidar su puesto como uno de los mejores actores de todos los tiempos.